Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy y es conocer qué es la Biblia. Hace poco tiempo me encontré en uno de estos programas de YouTube una información muy interesante sobre la Biblia y sobre cuál es su efecto en nuestro cerebro humano. Este estudio se realizó en Estados Unidos en un centro llamado Centro de Conexión Bíblica, donde estudiaron a cerca de 40,000 personas de entre 8 a 80 años de edad. Un abanico muy amplio de personas. Pero en este estudio que estaban haciendo en Estados Unidos, buscaban encontrar cuál era la relación, cómo interactuaba la gente con la Sagrada Escritura. Pero se encontraron con unos datos muy interesantes que vale la pena aquí a analizar y tener en cuenta, porque es algo que implica nuestro día a día con la Biblia. Bueno, en este estudio se encontró que cuando las personas tienen un contacto con la escritura, ya sea leyendo un texto bíblico una vez por semana, o bien yendo a misa, a la liturgia, o en el caso de Estados Unidos, que son protestantes, pues a sus servicios. Esta investigación pues no encontró un beneficio significativo en las personas. Lo mismo pasó cuando las personas tenían un contacto con la escritura, leyendo un pasaje o asistiendo a la liturgia en 2 ocasiones, 2 veces por semana. No encontraron mayor beneficio. Pero en este estudio se descubre que cuando las personas leen o tienen contacto con la Biblia unas 3 veces por semana, descubren que en el cerebro, en el mapa cerebral, empieza a haber como unas pequeñas palpitaciones, ¿no? Empieza a haber una circulación o una activación un poco más importante. Pero la cosa no queda ahí. En esta investigación descubren que cuando las personas tenían acceso a la Biblia, a la lectura bíblica o al servicio con la Biblia, durante 4 veces por semana, el efecto en las personas aumentaba asombrosamente. Empezaba a cambiar algo dentro de las personas. Y este cambio ya era un cambio importante. Había cambios de conducta. Esto es muy interesante. No solamente, porque a veces creemos que tener acceso a la Biblia es solamente para extraer la información, como si fuera un libro más. Pero no. Aquí descubren que las personas empiezan a cambiar. Y miren, les voy a pasar estos datos. Y esto es cuando las personas tienen acceso, lectura bíblica durante 4 veces por semana. Y en este estudio descubrieron que las personas que viven con una sensación en su vida de soledad, pues esta sensación de soledad, teniendo acceso a la lectura bíblica durante 4 veces por semana, se reducía un 30%. Algo similar encontraron con las personas que tienen problemas de ira, de su conducta, ¿no? De arrebato. Encontraron que esta ira se reduce un 32%. También en las personas que viven con cierta amargura en su ambiente, en su familia, con sus amigos, por su situación, pues esta amargura se reduce un 40%. Claro está, teniendo acceso a la Biblia durante 4 veces por semana, mínimo. Pero también encontraron que con las personas que tienen problemas de alcoholismo, este problema de alcoholismo se redució un 57% teniendo contacto con la escritura, con la Biblia, durante 4 veces por semana.
También, por ejemplo, con las personas que tenían una sensación de estancamiento espiritual en su vida. Pero a veces lo hemos vivido, ¿no? Cuando en la vida sentimos que no vamos ni para adelante ni para atrás. Y no nos sentimos con rumbo. Bueno, pues en estos casos, las personas que vivían este estancamiento espiritual, leyendo la escritura, la Biblia, durante 4 veces por semana o más, empezaban a mejorar, este estancamiento se reducía un 60%. O sea, es mucho, más de la mitad. También descubrieron que en el tema de la adicción a la pornografía, esta se reducía un 61%. Pero sobre todo, encontraron que había un aumento en la fe. Y este aumento era un 200%. Y esto tiene sentido, porque realmente entrabas en contacto con la palabra de Dios, ¿verdad? Y este Dios empieza a operar dentro de nosotros. Bueno, hay que entender que este estudio, y del cual yo he visto, yo he sido testigo, tanto en mi persona como en conocidos, que sí, la Biblia nos va transformando, nos va cambiando, algo pasa. Y lo curioso es de que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta en qué momento cambió, en qué momento cambiamos, sino que viendo hacia atrás, viendo nuestras conductas anteriormente y viendo nuestra conducta actual, vimos que algo mejoró, algo cambió, pero no por nuestras fuerzas, ni nuestra voluntad, sino la gracia. Claro está que la Biblia pues no es magia. Este es el primer punto. No es un talismán mágico que teniéndolo cerca o haciendo unas lecturas como por un protocolo o una fórmula vamos a tener una mejoría. No, es un proceso. Es el proceso del poco a poco. Conforme las personas vamos cambiando primero nuestras actitudes y después nuestras conductas. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué tiene que ver la Biblia que no tienen otros libros que no sean bíblicos y que no producen este mismo efecto? O sea, ¿qué tiene la Biblia? ¿No? Ahí viene la gran pregunta. Y todos vamos a decir en automático. Bueno, pues es que vamos a responder, bueno, es que la Biblia pues es palabra de Dios. Y sí, lo que pasa es de que a veces esta respuesta de que es palabra de Dios la damos por automático. Así como si fuera ya un título, un nombre que a veces no lo profundizamos. Pero el día de hoy me gustaría que profundizáramos qué quiere decir esto de palabra de Dios. Ya la semana pasada, hace 15 días habíamos hablado sobre San Jerónimo, este gran especialista enamorado de la Biblia, que nos había dicho: el desconocimiento de la Escritura es igual al del desconocimiento de Cristo. Quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Y esto es precisamente lo que nos va a ayudar a entender el por qué la Biblia produce estos beneficios. Bueno, nos quedamos con esta frase de San Jerónimo que hablaba sobre la Escritura. Su conocimiento o desconocimiento es igual a conocer o desconocer a Cristo. Y aquí pues interviene la acción del Espíritu Santo, que nos va a llevar a tener un encuentro, un contacto con este Jesucristo, a través de la Escritura, a través de la lectura de sus pasajes. Y nos va a transportar a ese misterio, al misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y por ejemplo, el mismo Jesucristo reconoce en los evangelios que Él y la Escritura pues son uno mismo, ¿no? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 39 al 40, Jesús dice: lean las Escrituras y verán que ellas dan testimonio de mí. Lean las Escrituras. En este momento Jesús está hablando de las Escrituras que se habían escrito hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento.
O sea, Jesús no había nacido, no se había encarnado en estas escrituras del Antiguo Testamento, y él ya refiere que quien lee la escritura, quien lee el Antiguo Testamento, va a descubrir a Jesús. Dice, ellas dan testimonio de mí. En el mismo Evangelio de San Juan, allá al principio, en su prólogo, es más, son las primeras palabras, nos dice el evangelista Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Eso en San Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí San Juan nos está hablando de la palabra de Dios. Y esta palabra, él mismo nos lo dice, es Dios. La palabra es Dios. Y esta palabra es poderosa. Esta palabra estaba desde el principio de la creación. Y si nos vamos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ahí en el capítulo 1 y en los primeros versículos, nos va a decir que Dios creó todo con el poder de su palabra. Dios creó el cosmos, el mundo y el hombre con el poder de su palabra. Y ahí nos lo dice: dijo Dios, haya luz. Dijo Dios, haya firmamento. Dijo Dios, haya luceros. ¿Cómo iba creando Dios el todo, el cosmos, los astros, el mundo, los animales, las aves, al ser humano? Pues con el poder de su palabra. Su palabra es poderosa y crea universos. Esta es la palabra eterna o verbo de Dios, que con el poder de su palabra pues creó todo. Esta misma palabra eterna, este verbo de Dios, es el mismo que hablaba con los profetas, se les revelaba, les comunicaba. Y esta misma palabra eterna fue quien se encarnó en la Virgen María. Y después de esto es que ahora sí lo conocemos con un nombre específico, que es Jesús de Nazaret, o el Cristo, o Jesucristo. Él mismo se autodescubre, el mismo Jesús se descubre como esa palabra eterna. Y, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos 44 al 45, ahí nos dice, es un Jesús resucitado que se presenta ante sus discípulos y les dice: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Fíjense qué interesante el Evangelio de Lucas. Dice Jesús: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Biblia. O sea, la Biblia está compuesta, el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, por los salmos y por los profetas. Y él dice: es que ahí estoy yo, porque yo me comuniqué con ellos y yo hablé de mí, de lo que pasaría de mí en el futuro. Y dice, abrió sus mentes para que entendieran la escritura, porque las escrituras hablan de él. Qué interesante. Y aquí descubrimos algo hermoso: la gran misericordia de nuestro Dios. Primero, ¿cómo actúa esta misericordia de Dios? Actúa primero revelándose, comunicándose, saliendo a hablar con los hombres como amigos. Eso ya es misericordia. Y esta comunicación que hace con el hombre es a través del Hijo, que es la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad. Este Hijo pues tiene la esencia del Padre. Y esta esencia del Padre pues es su misma palabra. La inteligencia del Padre y la palabra del Padre pues es Él, es el Hijo que se encarnó en María. Y esta acción del verbo que se comunica pues va ayudado por la acción del Espíritu Santo, que produce en los hombres pues fruto
que los hombres la asuman, la encuentren. Porque de lo contrario no podríamos estar dispuestos ni podríamos entender lo que Jesucristo, palabra de Dios, nos quiere decir. Fíjense en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el numeral 101 nos dice algo interesante sobre este tema. Dice, en la condescendencia de su bondad, Dios quiso revelarse a los hombres. Aquí yo podría cambiar la palabra, en la condescendencia, en la misericordia. Dios es condescendiente, Dios se acerca al hombre en su bondad, un acto bueno de Dios. Para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Ahí viene otra acción de misericordia. No solamente se comunica con nosotros, sino de que Él decide hablar en lengua humana, hablar con nuestras mismas expresiones, con nuestra forma de entender. No vino a hablar en el lenguaje de Dios, vino a hablar en un lenguaje de hombres. Y esto es misericordioso. Esto es misericordia de Dios. ¡Qué impresionante! Y lo más interesante es darse cuenta que Dios no nos necesita para nada. Es más, somos un dolor de cabeza para Dios. Y a veces, más bien parecemos un dolor de muelas. Porque somos necios, porque somos pecadores, porque fácilmente cambiamos nuestras buenas intenciones y hacemos lo que no queremos. Y sin embargo, Él sigue ahí presente. Y Dios decide, este Verbo eterno, decide abajarse, hacerse pequeño, para que podamos hablar con Él de tú a tú, cara a cara. Primero se revela. No conforme con eso, decide hacerse hombre. Y luego, todavía no conforme con hacerse hombre, usa palabras humanas para que lo entendamos. No conforme con eso, en su misericordia, se hace libro. Dios se hace libro, y un libro que contiene su palabra. Así que la Biblia no es un cúmulo de hojas y letras encuadernadas, sino que la Biblia es una persona. Y esta persona tiene un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret, quien habla como un amigo con nosotros en cuanto nosotros abrimos la Biblia y comenzamos a leerla. Ahí ocurre esta acción de comunicación cara a cara, así como Moisés cuando subía al Sinaí, nos dice el Éxodo, hablaba como con un amigo, ¿verdad? Cara a cara. Y Moisés bajaba resplandeciente, su rostro brillaba porque había hablado con Dios. Pues esa experiencia de poder hacer brillar nuestro rostro, de elevarnos al encuentro, pues lo podemos experimentar frente a la lectura con la Biblia. En el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en el numeral siguiente, leímos hace rato el 101, ahora si leemos el 102 nos dice algo bien interesante. O sea, el Catecismo de la Iglesia nos confirma que Jesús de Nazaret, el Cristo, Jesucristo, el que nació de María, es el Verbo eterno, es Dios mismo. Dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su Verbo único, en quien Él da a conocer en plenitud. Qué interesante, dice, fíjense, retomo, dice, a través de toda la Sagrada Escritura, a través de toda la Biblia, Dios dice una cosa,
¿Y qué dice Dios? Pues dice su verbo, o se comunica con como la persona de Jesús. La persona de Jesús es el quien habla, es el que se hace presente. Ahora sí podemos entender por qué, al acercarnos a leer la palabra de Dios, en nosotros opera con fuerza algo poderoso. Ocurren maravillas. Vaya, tantos testimonios que hay en el mundo de gente que han leído la Biblia, han escuchado una homilía y han experimentado una conversión. Claro, no es una fórmula mágica, no es una fórmula exacta, no pasa con todos, pero hay gracia. Dios actúa, se hace presente, se hace experimentar. Y yo he conocido personas que al estar dentro de una misa, sin fe, sin interés, simplemente por compromiso, al escuchar el Evangelio, al escuchar la proclamación de la palabra, han experimentado un encuentro personal, han experimentado que la palabra les habla. Y de estos ejemplos podemos dar muchísimos. Es que algo poderoso ocurre dentro de la palabra de Dios. Y aquí yo tomo otro texto, ahora de San Pablo, allí en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Y fíjense qué palabras dice San Pablo acerca de la Escritura, de la palabra de Dios. San Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. El judío en primer lugar, pero también para el griego. Hermosas palabras de San Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio, es la buena nueva. Pablo no se avergüenza de esta palabra de Dios. No se avergüenza de lo que Cristo transmitió y que él como apóstol está encargado de seguirlo transmitiendo lo que de Jesús recibió. Pero aquí lo interesante es que dice: no me avergüenzo de ese evangelio, pero le da un adjetivo. Este evangelio, esta palabra de Dios, es fuerza de Dios. Fuerza de Dios para la salvación del que cree. Fuerza. O sea, la palabra de Dios tiene fuerza. La Biblia tiene fuerza. Ahí Dios opera para que ocurran cosas. Para que el mundo, las personas puedan ser transformadas. Pero no es así de fácil. Ocurren, cada persona, cada uno de nosotros somos tan diferentes y que a veces no podemos nosotros someternos a una misma fórmula. No me avergüenzo del Evangelio, nos dice San Pablo, no me avergüenzo, porque es el anuncio que es fuerza de Dios. En ese anuncio hay poder divino de crear, de transformar, de renovar, de sanar. Pero esto tiene un fin, y este fin es la salvación. Aquí mismo San Pablo dice, es fuerza de Dios para la salvación. Este es el objetivo de Dios, que nos salvemos, de hacer todo lo que hace en su misericordia, que es salvarnos. Dios no quiere que tengamos una vida sin preocupaciones. Dios tampoco quiere que tengamos una vida holgada, facilona, comodona, placentera, que ganemos mucho dinero. No. Dios quiere que nos salvemos. Ese es el objetivo de Dios. Y todo lo que Dios pone en nuestra vida, en nuestro entorno, pues va en función a esa salvación. Continúa San Pablo diciendo: la salvación de todo el que cree. La salvación de todo el que cree. O sea, la salvación del que tiene fe. ¿La fe en qué? Dios trae el poder de su palabra. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Todo eso hace Dios. Es lo que pone de su parte.
Pero ¿qué nos toca poner a nosotros de nuestra parte? Pues la fe. Dios actúa, Dios se revela, Dios transmite, Dios trae poder por su palabra. Pero si yo esta palabra no la recojo con fe, es difícil, aunque hay gente que se ha convertido aún sin fe. Y esta fe es creer que Jesucristo fue enviado por el Padre para nuestra salvación y que su palabra, su Eucaristía y los demás sacramentos tienen poder para salvarnos. Si lo creemos, así ocurre el milagro. Somos transformados, somos renovados. Es una fe que tenemos que confrontarla en cada momento de nuestra vida. Esta fe no es decir solamente tengo fe, sino que es una fe que tengo que contrastar. Ahí precisamente en mi vida, en los problemas. Pero también contrastar esa fe en mis momentos de felicidad. Esa fe también contrastarla y ponerla en los momentos de pobreza. Asumir la pobreza con fe, pero también en la riqueza. Es tener fe en los momentos de la muerte, pero también en los tiempos de la vida. Si esto lo ponemos en práctica, si lo hacemos vida, aunque de momento nuestra fe sea pequeñita o muy débil, pero ponemos la actitud. Así como los soldados. Aunque los soldados tengan miedo al entrar a la batalla, ponen una actitud de que son muy bravos y valientes, y eso ayuda. Y Dios toma en cuenta nuestra actitud, lo considera y lo mejor de todo, empieza a operar en nosotros. Hace maravillas. Como nos dice en el Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aquí el salmista nos invita a poner a prueba al Señor. No desde una actitud desafiante, sino desde una actitud que nos permita abrirnos a lo que Él nos tiene preparados.